Hermanos y amigos, les pido que por favor abran sus Biblias en Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, nos vamos a leer el pasaje de nuevo que se leyó del versículo 1 al 11. Aunque nuestra concentración estará en los versículos 5 al 11 en esta mañana. Pero sí vamos a pedir al Señor su bendición. Oremos. Señor nuestro, a quien hemos alabado como el Todopoderoso, como aquel Dios a quien debemos dar gracias y daremos gracias por la eternidad, por haber manifestado tu misericordia y gracia para con pecadores indignos como nosotros, y al habernos atraído a ti cuando nosotros huíamos de ti, por habernos dicho, heme aquí a un pueblo como nosotros, duro, que no te buscaba. Gracias por dejarte encontrar, gracias por venirnos a buscar en gracia y misericordia. Te pedimos, oh Señor, que ahora tú vengas y ilumines nuestro entendimiento y nos ayudes a escuchar tu palabra con toda solicitud y capacítanos para exponerla fielmente. Amén. Y que resulte para nuestra edificación y sobre todo nuestra transformación. Amén. Para la gloria de nuestro Salvador. Amén. En Él te lo pedimos. Amén. 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 Como recordarán, hermanos y amigos, la semana pasada vimos los versículos 1 al 4 del capítulo 3 de Colosenses y estuvimos diciendo que ahora empieza Pablo básicamente a la sección más práctica de esta epístola. Y ciertamente es así, es más práctica, no únicamente práctica, pero sí empieza el apóstol Pablo ahora a dar más exhortaciones en lo tocante a cómo nosotros vivir a la luz de las doctrinas que nos ha presentado en los versículos 1, en los capítulos 1 y 2 de esta epístola. Y hoy vamos a empezar con el versículo 5, donde Pablo empieza realmente a dar también más exhortaciones, o básicamente Pablo aplicando lo ya considerado, lo que ya planteado. Ahora va a decirles: Colosenses, todas estas cosas que yo les hablé a ustedes de la supremacía de Cristo, todas estas cosas que yo les he dicho a ustedes de lo que Cristo ha hecho, de modo que ustedes han muerto al pecado, de modo que ustedes han resucitado con Cristo, versículos 1 al 4 que vimos. Ahora, esto tiene que afectar sus vidas, esto tiene implicaciones prácticas. Y ahí que Pablo, cuando empieza en el versículo 5 con un por tanto, ese por tanto nos está diciendo que lo que está a punto de decir es el resultado, la implicación de lo dicho en los versículos 1 al 4. Como ya ustedes han resucitado con Cristo, como ya tienen nueva vida en Él, como ya el pecado no ejerce el dominio que ejercía sobre ustedes, tiene que haber cambios. Colosenses, tiene que haber cambios. Y Pablo en este versículo 5 empieza usando un lenguaje figurativo pero bien gráfico, con tal de hacerles entender a ellos que ellos tenían que matar el pecado y tenían que cambiarse de ropa, en un sentido espiritual. Tenían que matar y cambiarse de ropa. Vamos a empezar viendo, en primer lugar, las dos exhortaciones prácticas que encontramos en este pasaje que vamos a estudiar. Veremos. La manera en que lo haremos será de esta manera. Veremos la primera exhortación, luego veremos las dos razones que Pablo da, que dan apoyo a esa exhortación. Luego veremos la segunda exhortación, y seguida por las dos razones más que el apóstol da, que dan apoyo a esa segunda exhortación. Y luego estaremos viendo también algunas de las aplicaciones. Primera exhortación, versículo 5. Consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos. Debo decir de entrada, hermanos, que nuestra versión, la Biblia de las Américas, no es la mejor traducción de este versículo. Tanto en muchas versiones en inglés como en otras en español, incluida la Reina Valera, lo traducen más fiel al original, en el sentido de que es más literal. Nosotros sabemos que las traducciones literales no siempre tienen sentido y entendemos por qué se tienen que traducir de cierta otra manera, porque lo que se busca es el equivalente de lo que se dice en el idioma, en el otro idioma al que se está traduciendo. El equivalente natural más cercano al original, pero sin que tampoco pierda su significado al traducirse. Pero al decir aquí, consideren los miembros de su cuerpo terrenal como muertos,
Más bien lo que se hace aquí, aunque podría decirse que en cierto sentido es una traducción, pierde el sentido de lo que realmente está diciendo el texto. Porque suena como si Pablo le estuviera llamando a ellos a considerarse a ellos mismos de cierta manera, cuando es algo más drástico de ahí, más fuerte de ahí. Una traducción literal del versículo diría: hagan morir lo terrenal en ustedes, o lo terrenal en sus cuerpos. Hagan morir, en otras palabras, mátenlo. Aquí no se nos está llamando a considerar nada, aquí se nos está llamando a la acción, y a una acción bien drástica y radical. Y no debe perderse esa urgencia, la urgencia de esta exhortación. Nuestra traducción minimiza el carácter urgente y drástico de la exhortación en el original. Pablo aquí está siendo tan radical como nuestro Señor Jesucristo lo fue cuando habló de cómo tratar con el pecado del adulterio y la fornicación en Mateo capítulo 5, versículos 29 y 30, donde él dice: si tu ojo derecho te hace pecar, arráncalo y tíralo, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea arrojado al infierno. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Subrayé miembros, que se menciona 2 veces en este pasaje que acabo de leer, porque en nuestro texto se menciona la palabra miembros para referirse a nuestro cuerpo, para referirse a nuestra naturaleza pecaminosa. Y así como el Señor Jesucristo de una manera drástica y radical aquí nos dice: arráncalo y tíralo, Pablo nos dice: mátalo. Es algo fuerte también. Arráncate el ojo y tíralo, dice el Señor. Obviamente no en un sentido literal, pero sí está hablando de la manera tan feroz, tan radical con la que debemos luchar contra las pasiones de la carne. ¿Qué es lo que Pablo le dice a los colosenses aquí que tenían que matar? El texto dice lo terrenal en ellos, es decir, lo carnal, lo pecaminoso en ellos. No tenían que hacerse daño a sus cuerpos, como el Señor no llama a nadie a hacerse daño a su cuerpo, ni a su ojo, ni a su mano, en Mateo capítulo 5. De ahí que Pablo empieza a dar una lista de pecados específicos, porque es a eso que está llamando a los colosenses, a dar muerte a esos pecados específicos. ¿Cuáles son esos pecados? Versículo 5 de nuevo: haga morir lo terrenal en sus miembros: fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Veamos brevemente cada uno de estos pecados. Voy a explicar un poquito de lo que significa en el original, la idea que comunican, para que entendamos bien de qué se está hablando aquí. Pablo empieza hablando de la fornicación, o lo que es lo mismo, inmoralidad sexual. En el griego, la palabra fornicación, le voy a decir cómo suena en griego, y desde que la oigan la van a identificar. Es la palabra porneia, de donde viene pornografía, que significa, o habla de, o abarca cualquier acto o conducta sexual ilícita. Cualquier acto o conducta sexual ilícita es lo que abarca la palabra porneia o inmoralidad sexual. Sea un acto físico, sea un acto emocional, sea visual o sea imaginario. Hay diferentes maneras de uno caer o practicar el pecado de la fornicación. Y vivimos en una sociedad extremadamente saturada de pornografía. Miles de millones de dólares solamente en Estados Unidos se gastan en el consumo de esa basura, esa suciedad moral. Y hay muchas personas también esclavizadas, adictas a esa clase de pecado, que no solamente son algo abominable delante del Señor, sino también que nos dañan en muchos sentidos. Dañan a los seres humanos, cambian su perspectiva de lo que es una mujer, de lo que es un hombre, de lo que es la relación sexual. Dañan el diseño original de Dios. Pervierten todas esas cosas. Es algo muy dañino. Pablo dice también que hay que hacer morir la impureza, refiriéndose al mismo tipo de pecados.
pero ahora enfatizando más bien su naturaleza contaminadora. Cómo el pecado de la inmoralidad sexual nos hace impuros delante de Dios y también mancha nuestras conciencias. Nos hace sentir impuros porque es realmente lo que hace. Nos ensucia moralmente. Contamina el alma, contamina la conciencia. Hablo de pasiones también, pasiones y malos deseos. Y he combinado los he puesto juntos porque están relacionados. Aquí en el versículo 5, Pablo empieza con lo externo y luego pasa progresivamente a lo interno. Fíjense bien. Lo externo, fornicación, impurezas. Son pecados que típicamente se cometen externamente, pero también tienen componentes internos, porque son una expresión de lo que empieza aquí adentro. Progresivamente pasa Pablo aquí a lo interno, de ahí que pasa luego a hablar de pasiones y malos deseos. Fornicación, el acto en sí, producido, provocado, ¿por qué? Por pasiones y malos deseos. Procede del corazón. Pablo les está diciendo a ellos con estas palabras: ustedes no únicamente tienen que darle muerte a los actos físicos de inmoralidad sexual, sino también a las pasiones y malos deseos que los seducen a ustedes a la comisión de tales actos de inmoralidad sexual. Estas pasiones y deseos son la raíz de toda esa fornicación. Pablo añade también algo más, que cualquiera puede decir, pero esto no tiene nada que ver con lo que está diciendo. En cierto sentido, le digo la verdad, todavía me estoy dando vueltas, no puedo decirle exactamente por qué él menciona la avaricia, si es que tomamos la avaricia como típicamente lo tomamos, que es un amor desmedido por el dinero. Pero avaricia también puede significar, basándonos en la palabra griega, deseos fuertes. Eso viene en la palabra griega aquí en el texto, es la palabra pleonexia, una palabra compuesta de dos palabras griegas, pleón, que significa más, y akein, que significa deseo de tener. Si le damos la vuelta, deseo de tener más. Puede ser deseo de tener más dinero, pero generalmente también abarca en un sentido más general, deseo de tener más cosas materiales. Es la idea de la avaricia. Entonces, como dice en Eclesiastés 5:10, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. Es decir, que por más que tengan, si es un avaro, si hay avaricia en el corazón, nunca se conformará con lo mucho que tiene. Siempre querrá más y más. Por eso alguien como Madoff, que su pecado lo alcanzó, por más dinero que llegó a tener, quería más y más y más, seguía robándole a sus clientes, seguía robándole y robándole. No sé si ustedes saben, pero cuando entraron a su apartamento en Manhattan, un apartamento muy lujoso, la cortina del baño costaba $36,000. Yo quisiera verme esa cortina. ¿De qué estará hecha esa cortina? Creo que el juego de cubiertos y tenedores costaba $17,000, las chancletas eran como pantuflas, lo como dicen, $5,000, algo así. Avaricia, evidencia de avaricia por todos lados. Y ni decir de la mansión que tenía en la Florida, yo no sé qué había ahí, pero no había manera de saciar esa sed en ese momento. Y dijo alguien, autor desconocido, pero me encantó la cita. De hecho, investigando, tratando de buscar la palabra pleonexia en Google, apareció esta cita. La pleonexia tiene la habilidad extraña de enraizarnos aquí en la tierra y cegarnos a las cosas del cielo. ¿Eso es verdad? Nos hace echar raíces aquí y agarrarnos ferozmente de lo material. Nadie me lo quita. Y a la misma vez ciegos en cuanto a lo del alma, lo espiritual, lo eterno. Pero luego de que Pablo dice avaricia, él añade una palabra con la que, dos palabras con la que explica lo que la avaricia es en sí. Una explicación, con tres palabras en sí, que es idolatría. Y la avaricia, que es idolatría.
El dinero y lo material es el dios del avaro. El avaro es un idólatra porque él se postra ante su dios, el dinero. Él vive para lo material. Ese es su dios, él es un hedonista. Él vive para el placer. El placer que el dinero le da, el placer que le da, el estatus que el dinero le da. Pero hermanos, aunque yo creo que únicamente Pablo aquí habla de la avaricia como idolatría, si tomamos la idolatría y la podemos aplicar también a los otros pecados sexuales que él menciona. Porque en realidad el que es adicto a la pornografía, por ejemplo, también tiene otro Dios, y su Dios es el placer. Él vive para el placer. Él no se le sale de la mente la próxima experiencia del placer. Lo procura en todo momento, cree que de eso depende su felicidad y cree que sin eso sería un miserable. Entonces, los placeres son su Dios. Es un hedonista también. Y a veces muchas personas no ven su pecado como lo que es. Hay muchas personas que minimizan el pecado y no lo ven realmente como este tipo de pecado como una idolatría, porque no es. Es una idolatría. En el versículo 5, Pablo les dice a ellos que ellos tenían lo que tenían ellos que hacer con estos pecados, con estos pecados de inmoralidad sexual, con esta avaricia que tenían que hacer. Dice que tenían que matarlos. Tenían que matarlos. Muy diferente a la manera en que los falsos profetas querían tratar con sus propias pasiones y pecados. Ellos creían que con unas cuantas reglas y prohibiciones, con unos cuantos ayunos extendidos y acciones ascetas, que ellos podrían librarse de estas cosas. Y Pablo ya les ha dicho en el capítulo 2, versículo 23, que no es así. Miren, tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismos y en el trato severo del cuerpo, pero es aquí el problema. Pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Pablo le dice ahora, ustedes tienen que matar esos apetitos carnales. No traten de matarlo como esta gente que cree que se mata. Eso no es asunto de ayuno, solamente de dejar de comer, porque ellos no veían el ayuno en un sentido bíblico. Eso no se trata, no se remedia con simplemente dejar de alimentarse o con apartarse de ciertas cosas o con una lista de prohibiciones. No, pone toda la lista de prohibiciones que tú quieres a alguien. No vea televisión, no vaya al cine, no te ponga pantalones de esto, no te ponga... Tú le puedes dar todo eso. Pablo dice, no, eso no resuelve lo que hay aquí adentro. Los talibanes, que se conocen por ser personas muy estrictas, especialmente en lo tocante a la vestimenta, y no permiten que sus mujeres muestren la más mínima manifestación de carne en el cuerpo. Todo tiene que estar completamente cubierto. Si se le ve un poquito el tobillo, ellos pues tienen la autoridad para entrar a darle varios palos a la mujer en la calle. Tiene que estar completamente cubierta. Por más que ellos hagan eso, el pecado de la fornicación sigue en esos corazones. Ellos pueden desnudarle en su mente y su corazón, por más trapo que se pongan. Pablo dice a ellos que hagan aquello para lo que Cristo los salvó a ellos, para lo que Cristo los había capacitado a ellos. Ellos tenían que dar muerte a esos pecados. Y aunque voy a hablar un poquito y ampliar un poquito en la aplicación sobre cómo uno le da muerte a este tipo de pecados, a modo de explicación, ahora pregunto, ¿y cómo uno le da muerte a estos pecados? De una manera más simple le voy a explicar, hermanos. Básicamente cortándole la línea de suministro. Cortándole la línea de suministro. Este tipo de pecados se les mata dejándolos desangrarse. Cuando el Señor nos dice que tomemos nuestra cruz y le sigamos, en esa cruz nos crucificamos a nosotros mismos, en el sentido de nosotros negarnos a nosotros mismos. El negarse a sí mismo, cuando uno le dice no a su carne, está crucificando su carne en ese sentido. Y una de las características de la muerte por crucifixión era que la persona moría lentamente al irse desangrando poco a poco. Así debemos tratar con el pecado, crucificarlo. Así debemos tratar con el pecado, matarlo en ese sentido. Al irse desangrando se va debilitando, dejándolos desangrarse poco a poco. Pero más adelante ya explicaremos un poco más.
Ahora, ¿por qué Pablo les dice a ellos que tenían que dar muerte a estos tipos de pecados de índole sexual? Por dos razones. En primer lugar, porque aquellos que practican tales pecados recibirán la ira de Dios. Los que practican y viven en estos pecados recibirán la ira de Dios. Versículo 6. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. La ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas. Muy parecido a lo que el Señor Jesucristo dice en Mateo capítulo 5. Pablo añade aquí esto a modo de advertencia. Jesucristo en Mateo 5 lo que añade a modo de advertencia es: mejor es entrar al cielo con un ojo que ir al infierno con los dos. Habla de la ira de Dios, el castigo de Dios. Y ahora Pablo hace lo mismo en el versículo 6. Nos lleva a pensar en la ira de Dios, en el castigo de Dios, que vendrá sobre aquellos que viven de esa manera. Y se refiere principalmente a aquellos que viven entregados a estos pecados, los impíos. Por eso dice el versículo siguiente que ya nosotros no vivimos así como vivíamos antes. ¿Y qué es la ira de Dios? Para que entendamos bien de qué se está hablando aquí. Hay personas que piensan en la ira de Dios y piensan en algo negativo inmediatamente porque cuando nosotros nos airamos, nos descontrolamos, perdemos el juicio, arremetemos contra la gente que debemos amar, y la gente piensa que la ira de Dios es lo mismo. No es lo mismo. Dios no se descontrola. Dios no pierde el juicio como tú y yo a veces lo perdemos en un arranque de ira. El pastor Subel Mechelen dice sobre la ira de Dios, cito: la ira de Dios no es una explosión ciega de rabia, sino más bien su absoluta y activa oposición contra el cáncer del pecado que destruye a la raza humana creada a su imagen y semejanza. Y John Stott dice: la ira de Dios es su firme, inexorable, infatigable e intransigente antagonismo ante el mal en todas sus formas y manifestaciones. Cuando pensemos en la ira de Dios, pensemos en la reacción natural del ser divino en contra de todo aquello que se opone a su naturaleza santa. Básicamente lo que es. No un pique divino. Eso no es lo que es la ira de Dios. Piensa en la ira de Dios, piensa en quién tú eres como pecador. Por eso Dios se aira contra el pecador todos los días. Pues en el versículo 6 Pablo nos está diciendo: no jueguen con estos pecados, colosenses. No jueguen con estos pecados, por lo que muchos habrán de recibir la ira de Dios sobre ellos. Y porque dice también Pablo que debían dar muerte a estos pecados, no solamente porque la ira de Dios vendrá sobre aquellos que las practican, sino en segundo lugar porque ya ellos no vivían en esos pecados. Cristo los había salvado a ellos. Versículo 7. En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo, cuando vivían en ellas. Oigan, las referencias al pasado en este versículo. Anduvieron, ya no andan. En otro tiempo, no en el presente. Vivían, ya no viven. Ha habido un cambio, una transformación por la obra de Cristo. Como personas resucitadas con Cristo, según el versículo 1, ellos tenían que distinguirse por su nueva manera de vivir. Los cristianos no viven en fornicación. Un cristiano puede caer en fornicación, claro. No nos llama el Señor a que el que se crea que está firme tenga cuidado no sea que caiga. Tú seguro, si yo te preguntara, ¿tú negarías al Señor? No, yo. Pedro tampoco pensó que iba a negar al Señor, pero lo llegó a negar. Pero Pedro no vivió una vida de negación constante del Señor. Pedro se arrepintió y hubo un cambio. Existe una gran diferencia en el caso del creyente. Existe una gran diferencia entre caer en pecado y vivir en pecado. Muy diferente. El creyente puede caer en pecado, pero no lo practica en una manera habitual, como era antes. Porque dice el versículo 7, en las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Primera exhortación: tienen que darle muerte a estos pecados sexuales, a estas pasiones, a la avaricia. Porque la ira de Dios viene sobre aquellos que la practican y porque ustedes ya no son así por la obra de Cristo.
Segunda exhortación, versículo 8. Pero ahora, desechen también todo esto: ira, enojo, malicia, insultos, lenguaje ofensivo de su boca. Él empieza diciendo, pero ahora desechen. En el griego dice, quítense todo esto. Esa es la idea. Pongan a un lado todo esto, quítenselo. En otras palabras, creyentes, colosenses, no lleven eso encima. No lleven eso encima. No se vistan de esos pecados. Que estas son cosas, que estas no sean cosas por las que a ustedes se le conozca. Que a ustedes no se le conozca como un iracundo. Que a ustedes no se le conozca como gente llena de malicia. Como gente que insulta. No, quítense eso, dice Pablo. ¿Quítense qué? Veamos cada uno de estos pecados. Ira. Empieza con la ira. La palabra griega se deriva de un verbo que significa hincharse, inflamarse. Obviamente, hincharse, inflamarse por dentro de la ira. Comunica la idea de un ardor interno, una furia, un agitamiento interno. El cristiano no debe conocerse por ser una persona iracunda, una persona que explota ante la más mínima provocación. Algo totalmente contrario al carácter manso de nuestro Salvador Jesucristo. La ira hay que quitársela, hay que desecharla, dice Pablo. Enojo, del griego que también que se podría traducir o comunica la idea de un estallido de ira, de una explosión. Cuando la persona explota en ira, de eso que habla. Un estallido que se da a conocer por medio de palabras y acciones. Malicia, disposición de corazón en contra de alguien, mala voluntad a alguien, la intención de causarle daño a nuestro prójimo. Malicia. Insultos, del griego blasfemia, así mismo se dice y se lee. Y nosotros sabemos lo que es la blasfemia, pero usualmente la escritura se usa para referirse a blasfemia en contra de Dios. Pero para que sepamos, también se puede blasfemar a alguien. Ese término griego también se usa para hablar de insultar a alguien, para hablar de hacerle daño a la reputación de alguien, para hablar de difamar el carácter de alguien. En ese sentido se usa en nuestro contexto y por eso no se traduce blasfemia, se traduce correctamente insulto. Porque si se tradujera blasfemia, se entendiera inmediatamente que se está hablando de Dios. Lenguaje ofensivo, es decir, lenguaje obsceno, malas palabras, palabras denigrantes, abusivas, humillantes. Y hermano, entiéndase que estas palabras, lo peor de ellas no es en sí la palabra. Porque si, por ejemplo, nuestro hermano James, que es intérprete en el tribunal, un individuo está declarando lo que su esposo, contra quien ha pedido una orden de alejamiento, le dijo un insulto y es una palabra fea. Cuando ella lo dice en español, él tiene que decirlo en inglés para que conste en actas y para que el juez decida si realmente hubo abuso verbal. ¿Peca el hermano porque mencionó la palabra que la señora dijo? No. Cuando hablamos de este tipo de palabras, fíjense en la escritura, casi siempre se usan en el contexto de usarlas contra otros, de usarlas con el fin de denigrar al prójimo. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Ninguna palabra que corrompe es la idea. Y lo contrario es, eso en Efesios 4:30 creo que es, y lo contrario es que más bien digamos la que sea de edificación para el prójimo. Entonces la palabra corrompida es una palabra que en vez de edificar, destruye al otro. El énfasis es al otro, lo que se le hace al otro, lo que se hace con esas palabras ofensivas. Porque si vamos a tomar eso, hermanos, fíjense que en un país una palabra no puede ser mala en sí, pero en el nuestro sí. Entonces peca el que la dice, depende del país. No. El énfasis es el uso de esas palabras con el fin de herir al otro. El que la usa sabe que en ese país, en esa cultura y en la mente de ese individuo, cuando escoge esa palabra, va a ser hiriente al corazón de esa persona.
aunque obviamente el cristiano también se distingue por su pureza en su hablar, y aunque no sea para insultar, no va a estar hablando palabras que realmente son ofensivas u obscenas, porque también no reflejaría el carácter amable, tierno y bondadoso del Señor Jesucristo, que nos manda a que nuestra amabilidad sea conocida de todos. Pero en esta lista, hermanos, si se fijan también, vemos una progresión. Una progresión. En lo anterior dijimos que Pablo pasa en el versículo 5, de lo externo a lo interno. Típicamente hablamos del corazón y luego cómo se manifiesta. Él empezó al revés. Y aquí presenta estos pecados en lo que podemos ver como una progresión de la ira que arde por dentro, pasa al estallido del enojo. Ese ardor y estallidos con el tiempo se tornan en malicia contra una persona. La malicia que antes se guardaba por dentro empieza a exteriorizarse y a expresarse por medio de difamaciones contra la reputación de aquella persona contra la que estamos enojados. Luego, con esas palabras se pasa a aplastar y a humillar a esa persona contra la quien ardemos en ira, porque ya ni la queremos ver, ni en película. Ni en película. Porque hay una mala disposición contra esa persona. Y todos esos pecados, todos esos pecados pueden hallar su morada en un solo corazón y en contra de una sola persona o varias personas a la vez. Pablo dice aquí, el Espíritu de Dios por medio de su siervo, desechen todos estos pecados que nacen y se fortalecen en el corazón. Y Pablo añade otro pecado de la lengua que también debemos desechar, y es el pecado de la mentira. El pecado de la mentira, versículo 9. Dejen de mentirse los unos a los otros. ¿Que un cristiano puede mentir? Bueno, leo de nuevo el versículo. Dejen de mentirse los unos a los otros. No hay que ser un exegeta para entender que aquí Pablo está diciendo, Colosenses, dejen de hacer lo que están haciendo. Ustedes han estado mintiendo unos a otros. Dejen de hacerlo. Pero parece que algunos creyentes allí en Colosas estaban mintiéndose. A todo el mundo le gusta que le digan la verdad. Pero miren lo que pasa con la verdad. Que hay situaciones en las que la verdad no nos conviene. Porque decir la verdad puede resultar en algo humillante o traer consecuencias humillantes. Decir la verdad en ciertas circunstancias puede traernos vergüenza, puede traernos pérdidas hasta financieras, puede traernos hasta mucha tristeza o depresión. Puede ser devastador en ciertos contextos decir la verdad. De ahí que somos tentados a mentir. Hay situaciones particulares donde nos vemos tentados a mentir. Porque en nuestro corazón, en el cual todavía hay pecado, empezamos a racionalizar y a ver las implicaciones que hay de decir toda la verdad con respecto a algo. Y entonces empezamos a pensar en posibles maneras de encubrir la verdad con algunas mentiras o con medias verdades. Cualquier persona se puede ver tentada a ello. La pregunta es si caemos en ello. Ser tentado no es pecado. Jesucristo fue tentado en todo, pero sin pecado, porque Él es perfecto. Pero ser tentado no es el pecado en sí. La pregunta es si estamos cediendo a la tentación. Por eso es que a veces pueden verse cristianos que tuercen la verdad para darle una forma, de modo que la realidad no se conozca como en verdad es. Para que se piense que lo que es una realidad es otra cosa, porque sería demasiado vergonzoso para nosotros el que se conozca.
Hermano, debemos ser cuidadosos porque fácilmente si un hermano después del culto te pregunta, hermano, ¿cómo estás? A veces somos muy prontos a decir bien cuando no todo está bien. ¿Cómo está, hermano? Bien. ¿Cómo está tu vida espiritual? Bien. ¿Cómo está el trabajo? Está por votarlo. Bien. Con una sola palabra, bien, se puede pintar una imagen en la mente del otro que es contraria a la realidad. Yo no estoy diciendo con eso que, hermano, le preguntan a un hermano, ¿cómo está? Ahí, caí otra vez en pornografía. No. Eso depende de la confianza que haya, que sean dos personas, una persona del mismo sexo, etc. Hay que tener muchas cosas, hay que ser prudente también. Pero una respuesta más honesta, transparente, podría ser, bueno, hermano, luchando como todos, y ora por mí, estoy luchando con ciertas áreas de mi vida en la que necesito crecer. Y estoy, por cierto, por hablar con el hermano tal o el hermano tal, para ver qué guía bíblica me puede dar, porque no estoy teniendo victoria en una cierta área de mi vida. Yo sé que eso dependerá muchas veces de qué confianza no tenga con la persona. No vayan a pensar ahora que yo le digo bien, cuando ustedes me pregunten, es que estoy encubriendo algo. No, ni pensemos así de nuestros hermanos que nos digan que también. Porque uno puede decir también que generalmente estamos bien. Me gustó la respuesta que una vez un hermano me dio. ¿Cómo está, hermano? Mejor de lo que merezco. Qué buena respuesta esa. Siempre estaremos mejor de lo que merecemos. Porque Dios es un Dios de gracia y misericordia. Amén. Y podemos decir también, diríamos la verdad, que en un sentido general sí estamos bien. El que cuando Asaf dijo en el Salmo 73, casi resbalan mis pies, es una verdad. Pero casi no es lo mismo que caer y resbalar. ¿Entienden? O sea que hay cosas que yo no estoy diciendo ahora que debamos dar absolutamente todos los detalles para estar diciendo la verdad. Pero ciertamente estoy convencido de que a veces decimos bien y solamente bien y siempre bien y no queremos que se dé a conocer que no estamos bien. Amén. Puede ser que estemos con un pie en las cosas de Dios y un pie en el mundo y está casi por abandonar al Señor o hemos caído horriblemente en nuestra vida espiritual o estamos pasando por una sequía espiritual y al decir bien, ¿cómo nos van a ayudar? ¿Cómo nuestros hermanos van a poder orar por nosotros si no estamos siendo transparentes? ¿Cómo aquellos que el Señor nos dé como líderes en la iglesia podrán darnos la guía espiritual que necesitamos? ¿Cómo podrán ayudarnos en nuestros matrimonios? ¿Cómo podrán ayudarnos en la crianza de nuestros hijos? ¿Cómo podrán ayudarnos a ser mejores trabajadores que glorifiquen a Dios en sus respectivos trabajos? Si todo siempre está bien. Cuidémonos. ¿Y por qué Pablo nos dice? ¿Por qué Pablo les dice a ellos que debían desechar estos pecados que tienen que ver principalmente con la lengua? Por dos razones. Una, porque la obra transformadora que Cristo había hecho en ellos era real. La obra transformadora que Cristo había hecho en ellos era real. No había razón para seguir viviendo así. Porque Cristo los había transformado. Versículo 9 y la primera parte del 10. Puesto que han desechado al viejo hombre con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Colosenses, ustedes han sido transformados. ¿Cómo ustedes no van a desechar el enojo, la ira, la malicia y ese tipo de palabras abusivas cuando ya ustedes han desechado el viejo hombre entero? Esa naturaleza pecaminosa ya no tiene un dominio sobre ustedes por obra del Señor. Eso ustedes lo desecharon, ya ustedes se lo quitaron con sus malos hábitos y se han vestido del nuevo hombre. Ustedes tienen que actuar de forma diferente. Amén. Diferente totalmente. Ese temperamento iracundo que lo describía a ustedes, ya eso no debe exhibirse entre ustedes. Por la obra de Cristo ya no debe ser así. Él los ha vestido a ustedes del nuevo hombre. Ustedes tienen un nuevo yo. No todo el mundo cuando no era creyente era una persona iracunda. No todos éramos así, si fuéramos a dar testimonio de la obra del Señor. Por algunos sí. Y es específicamente en los cambios que el Señor ha ido haciendo en la vida de esa persona, en esa área de su vida, en ese espíritu iracundo que tenía antes. Es donde más se ve, o en la área en la que con mayor claridad se ve la suficiencia de la obra santificadora de Cristo. Porque uno ve a ese hermano o hermana creciendo en mansedumbre
cuando uno sabe que esa persona antes estallaba de cualquier cosa. Pero la Escritura lo dice claro, 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Tú eras un iracundo, tú eras un malicioso, las cosas viejas pasaron, tú eras un mentiroso, las cosas viejas pasaron, habrán sido hechas nuevas. Pero también Pablo les dice que debían desechar esos pecados de la lengua, porque la obra santificadora que el Espíritu estaba haciendo en ellos tenía una meta bien definida. Y cuando digo de ellos es porque estoy explicando lo que el texto dice, que fue dirigido a una iglesia en el primer siglo, a los colosenses, pero eso se aplica al creyente también. La obra santificadora que el Espíritu Santo estaba haciendo en ellos era una obra con una meta bien definida. Miren el versículo 10. El cual, el nuevo hombre, se va renovando hacia un verdadero conocimiento conforme a la imagen de aquel que lo creó. Por eso es, Colosenses, que ustedes deben desechar todas esas cosas. Eso no es característico de ustedes, eso es característico de la antigua manera de vivir de ustedes. Y no es característico de la obra santificadora que el Espíritu Santo está haciendo en ustedes, porque ustedes están siendo renovados conforme a la imagen de aquel que creó ese nuevo hombre, Jesucristo. Y aquí Pablo una vez más nos recuerda lo cristocéntrica que es esta epístola, a llevar nuestras mentes a entender que el patrón que el Espíritu Santo sigue a la hora de santificarnos es Jesucristo. Amén. Su carácter, su mansedumbre, su humildad, su amor, etc. Es conforme a ese patrón, conforme a ese modelo, conforme a esos planos que estamos siendo reconstruidos nosotros. Es la idea. ¿Y qué relación tiene la renovación y el conocimiento? Porque Pablo habla de una renovación aquí hacia un verdadero conocimiento. Esto tiene que ver con el hecho de que nosotros somos santificados y transformados según va siendo renovado nuestro entendimiento por la palabra de Dios. Como claramente Romanos capítulo 12, versículo 2 nos dice, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente. Y esa renovación es hecha por medio de la palabra de Dios. De modo que descuidar el estudio de la palabra de Dios, descuidar la lectura devocional de la palabra de Dios, trae como consecuencia inevitable poco crecimiento y poco cambio. Usted es un creyente que está cambiando poco, no hay mejoría, no hay progreso. No tiene que hacer mucha investigación. Llega a la conclusión que él se lo va a decir si es transparente también. Está descuidando su lectura de la Escritura. Su lectura devocional de la Escritura. Porque hay una lectura que se puede leer por encimita, se puede leer por cumplir, se puede leer por calmar la conciencia, para yo irme tranquilo a mi trabajo sabiendo que por lo menos me fui tranquilo y en paz porque leí la Biblia. No, la Biblia no se lee así, ni se lee para eso. El que se va a encontrar con Dios en la mañana, en su tiempo devocional, tiene una cita con Dios, donde Dios le va a hablar a él y él le va a hablar a Dios. Es un encuentro personal. No es un mero ejercicio intelectual y literario. De hecho, esta es una de las evidencias más contundentes de que una persona ha sido verdaderamente salva por Cristo cuando hay cambios. Cuando esa persona cada vez más se parece a Cristo. Uno se debe preguntar, ¿es cada vez menos iracundo y cada vez más manso como Cristo? ¿Es evidente su crecimiento en humildad o sigue explotando cada vez que alguien lo cuestiona? Porque no tolera eso. Pablo dice, lo que Cristo hizo en ustedes cuando los salvó y lo que por medio de su Espíritu sigue haciendo para conformarlos al carácter de Cristo, es suficiente razón para ustedes darle muerte a esos pecados sexuales y desechar esos pecados de la lengua. Suficiente debe ser. Todo lo dicho hasta ahora, hermanos, todos los pecados que hay que darle muerte, todos los pecados que hay que dejar, es porque cuando Cristo nos salvó, nos hizo parte de una familia de la iglesia. Y es curiosa la conexión que Pablo ahora hace en el versículo 11 al referirse a la iglesia de Cristo y de cómo está constituida. Y nos recuerda que esta transformación que el Espíritu Santo está llevando a cabo, de la que se habló en el versículo 9 y 10, no es únicamente individual, es también colectiva.
Miren lo que dice el versículo 11. En esta renovación no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Amén. En la familia o comunidad de la iglesia, todas las barreras que generalmente dividen a la gente en este mundo han sido derribadas. Amén. Es clarito, lo dice claro. Las barreras raciales, por ejemplo, griego y judío, dice Pablo, no hay distinción entre esos dos. No, porque yo soy mejor. Nosotros somos más intelectuales. Nosotros los griegos somos gente más culta que ustedes. No, nosotros los judíos, el pueblo de Dios, somos más importantes que ustedes. Nuestra raza es una raza especial. No hay distinción entre griego y judío, dice Pablo. Barreras religiosas, circunciso o incircunciso. Este pertenece a la religión judía. Está circuncidado. Venga, mi hermano. Este no. Ese es un impío, es un gentil, le echa para allá. Dice Pablo, no. Esas barreras también fueron derribadas. Barreras culturales, bárbaro, escita. Barreras sociales, esclavo o libre. Todas las distinciones todas estas distinciones, hermanos, eran de mucha importancia para la gente de esta cultura greco-romana. Mucha importancia. ¿Tú eres ciudadano romano? ¿Sí o no? ¿Y lo eres por nacimiento? ¿O pagaste por eso? Todo eso era importante para ellos. ¿Tú eres esclavo o tú eres libre? Pablo les dice a ellos, en este versículo, todas esas diferencias son irrelevantes en Cristo. Irrelevantes completamente. Fíjense por qué es que no debe haber barreras en la iglesia de Cristo. Pablo dice y termina diciendo, sino que Cristo es todo y en todos. Él es todo y en todos. Cristo era todo para ellos y estaba en todos ellos. Al igual que Cristo lo es para nosotros también. Él es todo para nosotros. Él es nuestra suficiencia, nuestro Salvador, nuestro Señor, nuestro pastor, nuestro mediador, nuestro sumo sacerdote, nuestra vida, nuestra justicia. Y podría decir, por seguir diciendo, hay muchas cosas más que podemos decir y seguro le vinieron a la mente a ustedes también, porque Él es nuestro todo y es en todos. No hay distinción, ni debe haber distinción entre nosotros. Bien, después de haber visto estas dos exhortaciones, hagan morir estos pecados sexuales, desechen estos pecados de la lengua, después de ver las dos razones que da para cada una de estas exhortaciones, Dios castiga tales pecados. Así vivían ustedes antes, Cristo les ha transformado, Cristo les sigue santificando a todos ustedes. Veamos ahora algunas aplicaciones prácticas antes de concluir. En primer lugar, porque basado en la primera parte, la primera exhortación, dale muerte a las pasiones carnales. Hermano, dale muerte a las pasiones carnales. Con estos pecados, con esta clase de pecado hay que ser sumamente radicales. Sumamente radicales. En Mateo 5, versículos 28 y 29, el Señor es muy radical cuando habla de arrancarse el ojo derecho, de cortarse la mano derecha y de tirarla. ¿Por qué tirarla? Para que esté lo más lejos de nosotros. No solamente arrancar, no solamente tratar con el asunto, es alejarnos de toda tentación que nos quiera llevar a ese pecado de nuevo. Es bien radical este asunto. Y bien drástica la manera en que el Señor se expresa allí. Porque allí el Señor les está diciendo, en otras palabras, si el ojo derecho es el que siempre te hace pecar, sácatelo. Y después de sacártelo, tíralo bien lejos. No sea que quieras volver a ponértelo de nuevo para seguir mirando las mismas perversiones. Y en ese entonces no había televisión, ni YouTube, ni todas esas cosas, todos esos medios que se usan hoy para cosas buenas, pero para cosas muy malas también. En otras palabras, el Señor nos dice, aléjate inmediatamente de toda tentación a la fornicación, por más que le duela a tu carne. Por más que le duela a tu carne. Y como apoyo al hecho de que he dicho que este tipo de pecados se debe tratar en una manera radical, otra manera en que debe, otro texto que nos llama en la Escritura a tratar con estos pecados, también una manera radical es 1 Corintios 6, 18, donde dice,
huyan de la fornicación. No dice resistan la fornicación, huye de ella. Hay pasajes en los que se nos llama a resistir al diablo, y voy a citar uno más adelante. Resistir al diablo y él huirá de vosotros. Santiago 4:7, si mal no recuerdo. Pero de las tentaciones a la fornicación se nos llama a salir corriendo, estilo José con la esposa de Potifar. Eso no era tiempo para dialogar con ella. Eso era tiempo de correr, porque él se vio un peligro horrible de caer en pecado. El texto dice, el Señor nos dice, sácatelo. 1 Corintios 6:18 nos dice, huye de la fornicación. Medidas drásticas. Igualmente nuestro texto bien drástico también al decirnos, hagan morir lo terrenal en sus miembros, fornicación es lo primero que dice. No dice, ten un diálogo con la fornicación a ver si pueden llegar a una tregua. Dice, mátala. No dice, acércate a la tentación a ver hasta dónde puedes llegar sin pecar, sino dice, mátala. Bien drástico y fuerte. Ahora una pregunta, ¿puede uno en realidad matar las pasiones carnales? Si nos dice mátalo, es verdad, bien drástico, bien radical, pero se puede matar al punto tal que ya no representen una amenaza. Sí. Si viene un león hacia mí que me quiere devorar y yo tengo una ametralladora, no digo una escopeta porque quizá yo fallo, pero una ametralladora le tiro para que donde va y algo le va a agarrar. Y lo mato, ya ese león tan pronto muere, no representa una amenaza para mí. ¿Puede uno decir eso de las pasiones carnales? Que la maté y ya, más nunca. Somos tentados a esas cosas. Hermano, cuando se nos llama a matar tales pecados, como la fornicación, etc., es un llamado a luchar contra ellos en una forma radical. No es un llamado a eliminarlos para siempre, como quien mata a un ser vivo. Es un llamado a cortar inmediatamente con cualquier persona o actividad que se haya convertido para nosotros en una tentación para la fornicación. No es cortar ninguna parte del cuerpo, hay que cortar con actividades. Puede ser necesario cortar el frecuentar a ciertos lugares, el visitar ciertas páginas web o ver cierto programa donde hay alguien que en ese show semanal o que tú ves diarios, esa persona se ha convertido para ti en una carnada de Satanás, en una tentación a la fornicación, en un echarle madera a la leña al fuego, pero echarle leña al fuego para que se fortalezca más la tentación. Depende de la situación y de la persona. O puede ser una persona en particular. Cortar, matar, eso en ese sentido. Cortar con eso. Huir de eso. Si hay alguien o algo que despierta en ti esas pasiones carnales, tienes que huir de ese algo, tienes que huir de ese alguien. ¿Y cómo es que se puede dar muerte a esos pecados? Más específica y prácticamente. Te voy a dar varias recomendaciones prácticas. En primer lugar, en dependencia del Espíritu Santo. Amén. En la carne, olvídate que no lo vas a poder hacer. En dependencia del Espíritu Santo. Romanos 8:13. Si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Es por el Espíritu que se puede hacer eso. En dependencia de Él, clamando a diario a Él que nos fortalezca, que nos dé la gracia para decirle que no a esas tentaciones, para huir de ellas, necesitamos su gracia. En Gálatas 5:16 corrobora lo mismo, anden por el Espíritu y no cumplirán el deseo de la carne. Porque andar en comunión con el Espíritu, andar aplicando la palabra del Espíritu, es lo que nos va a dar la fortaleza para no cumplir o satisfacer los deseos de la carne. De otra manera estaremos débiles. Tienes que alimentarte, mi hermano, de la palabra de Dios. Tienes que clamar a Dios a diario que te fortalezca. No salgas de tu casa sin pedirle, Señor, ayúdame a mantener ese pacto que hice con mis ojos, como lo hizo tu siervo Job. Ayúdame, Señor, a mirar con mis ojos lo recto, para yo serte fiel. Ayúdame a guardar mi corazón sobre toda cosa guardada. Ayúdame a huir de la tentación cuando la encuentre. Hazlo en dependencia del Espíritu Santo. En segundo lugar, se puede dar muerte al pecado negándole, y particularmente a los pecados de la fornicación que me refiero, negándole la carne lo que pide.
Negándole la carne lo que pide. Eso es lo que se llama la autonegación, decirte que no a ti mismo. Primera de Pedro 2:11. Les ruego que se abstengan de las pasiones carnales que combaten contra el alma. O sea, esas pasiones no están jugando, ellas están combatiendo contra tu alma, quieren arrastrarte lejos de Dios. Quieren llevarte a pecar contra Dios. Y el Señor aquí, por medio de Pedro, nos dice: abstente de esas pasiones. No te entregues a ellas. No te entregues, que la vas a fortalecer más. Romanos 13:14. Vístanse del Señor Jesucristo y no piensen, ni se les ocurra. No piensen en proveer para las lujurias o pasiones de la carne. Ni se les ocurra proveer para ellas. Entonces, ven, hermanos, no la alimente. Déjala morirse de hambre. Hazla pasar hambre al abstenerte de ellas, para que se debiliten y tú vayas siendo fortalecido en el espíritu, en esas gracias que contrarrestan esos pecados malvados. Negándole a la carne lo que pide. En tercer lugar, ejerciendo un control estricto sobre tus ojos. Eso se está proyectando en los puntos. Gracias. Ejerciendo un control estricto sobre tus ojos. Job 31:1 dice Job: hice un pacto con mis ojos. ¿Cómo podía entonces mirar a una virgen? Y tú dirás: ¿y cuál es el problema de que Job mire a una virgen? Que Job era casado y no tiene que estar mirando otra. Y dice: yo hice un pacto con mis ojos. Yo me comprometí delante del Señor que yo usaría mis ojos no para estar codiciando mujeres ajenas, sino para yo solamente poner mi mirada de mis ojos en mi mujer y amarla a ella. Amén. Pero él hizo un pacto, él estaba en serio. Se comprometió delante del Señor. Hermanos, no hay un sentido, de los 5 sentidos que el Señor nos ha dado, no hay un sentido del que más tengamos control que el de la vista. Porque no hay, o sea, nosotros podemos controlar lo que miramos. Ustedes no pueden ahora mismo decirle a sus oídos: no escuchen a lo que está saliendo por esa bocina. Trátalo, que va a seguir oyendo. No pueden dejar de sentir la temperatura que sienten en este momento, el tacto. No pueden dejar de gustar el sabor a bustelo de lo que comieron hace poco, de lo que tomaron hace poco. No pueden dejar de oler lo que están oliendo en este salón. Por voluntad propia en este momento no pueden dejar de hacerlo, pero sí pueden dejar de mirar a donde están mirando y pueden cambiar la mirada y ponerla en otro sitio. Con lo cual quiero decir, hermano, que el que peca de esta manera, el que pone sus ojos donde no debe ponerlos y los deja ahí intensamente por el tiempo que los pone deliberadamente. No lo puso por error, no lo puso por caída. A menos que sea que se le presente algo de repente a uno. Uno no tiene control de eso repentino que se le presentó. La pregunta es: ¿qué hizo uno cuando se le presentó? ¿Se quedó o quitó la mirada? Por eso lo digo. Uno tiene una gran responsabilidad sobre este tipo de pecados. Por eso el Señor nos dice: arráncate el ojo. Tú tienes una responsabilidad. Tú tienes mucho que puedes hacer. Este tipo de pecados no son pecados en los que, por ejemplo, supongamos que un hermano llega del trabajo con mucho estrés, están casi por despedir personas porque la empresa no está ganando mucho y tiene todos encima, no ha dormido bien y llega a su casa y uno de los niños lo provoca con algo y se irrita y peca contra el niño hablándole ásperamente. Podríamos decir que esa es una situación difícil, una provocación, un asunto que él no vino planificando caer en eso, ni deliberadamente él lo pensó: déjame enojarme, 5 minutos después se enoja. No, fue un asunto repentino. El que busca uno de esos videos sucios tiene que abrir la computadora, entrar al teclado, poner el nombre de la página web, tiene que ir a YouTube, buscar el video, poner lo que está buscando. Es muy deliberado. Entonces, este tipo de pecado es mucho más dañino en el sentido de que sabemos y nuestra conciencia nos acusa de la realidad de que es un asunto que se premeditó. En serio. Nadie nos forza a poner los ojos donde no lo queremos poner. Entonces, ¿cómo damos muerte a este tipo de pecado? Ejerciendo un control más estricto sobre nuestros ojos. En cuarto lugar, recordando que estás en la presencia de Cristo. Recordando que estás en la presencia de Cristo. Si tú, mi hermano, eres una de las personas que tienen lucha con este tipo de pecado, y no eres el único, por cierto, porque hay muchos hermanos con los que yo a lo largo de los años he tenido que tratar, especialmente solteros, donde es una lucha recurrente, se ve mucho.
No es una justificación para seguir haciendo. Lo que te quiero decir es que tú no eres un monstruo por eso. Vivimos en un mundo saturado de ese tipo de pecados y tentaciones y llevamos una pólvora por dentro, por eso debemos cuidarnos de acercarnos a la chispa. Pero déjame decirte algo. Hay algo que se nos olvida a veces, en cualquier clase de pecado. Pero en este tipo de tentaciones, a veces yo le he preguntado a las personas, ven acá, sí, ¿tú crees que si Jesucristo, si tuvieras el Señor Jesucristo sentado a tu lado, en tu habitación, o cuando estás solo, donde sea, y tú sabes que está ahí, lo estás viendo al lado tuyo, ¿tú te atreverías a visitar ese tipo de páginas o ese tipo de videos en YouTube, viéndolo a él ahí? ¿Y quién va a hacer una cosa así? Tú dirás. Pero es que él está ahí siempre. Amén. Pero el que quiere pecar lo borra. De modo que este tipo de pecado no solamente muestra de liberalidad, sino también indiferencia a la presencia del Señor. Entonces no desaparezcamos al Señor, que nunca vamos a poder hacerlo, Él siempre está ahí. Y si Él está ahí, no es que está ahí para darnos miedo y no pecar, Él está ahí, entonces debemos recordar cómo yo voy a cometer este pecado delante de mi Señor, como dijo José a la mujer de Potifar. ¿Cómo yo voy a pecar contra aquel que derramó su sangre y pagó en la cruz del Calvario y sufrió el infierno por estos pecados que yo antes, en los cuales antes vivía? ¿Cómo yo voy a volver a hacer eso? ¿Cómo yo voy a tratar su sangre y pisotearla bajo mis pies como si fuera nada, entregándome deliberadamente a esta maldad? No lo haga, mi hermano, que Él siempre está a tu lado. Quinto lugar, no creas las mentiras del diablo. El diablo viene y te susurra diciendo, Dios fue el que te dio esos deseos. Satisface lo que Él entiende, especialmente que sabe que tú eres soltero. ¿Quién es aquel que en su soberanía hasta ahora no te ha provisto una esposa o un esposo? Porque las mujeres también son tentadas a esto. No se confundan. O el diablo viene y dice, si no calmas esos deseos naturales, no solamente podrás hacerte daño hasta psicológico, te puedes ver en los brazos de otra mujer. Vuelve a esos videos que son los que te ayudan a tú no volver a no tener tantos deseos fuertes y te llevan y te ayudan, de hecho, a no pecar. Eso es algo, tú dirás que no es algo real, sí, pero tú sabes que esto puede ayudar, dirá Satanás. Hermano, el diablo es un experto. Te sugiere maneras de justificarle a tu conciencia que lo que tu carne quiere no es malo, para que te entregues. Y cuando te entregas, Él es el torturador que no te deja la conciencia tranquila para que tú ni vengas a Cristo, para que tú no hayas perdón en Él, porque te lleva a ver ahora el pecado más grande que su gracia. El diablo es maligno. Él no está interesado en que tú te satisfagas o sienta alguna satisfacción en tu vida. Él quiere tu destrucción. No le creas sus mentiras. Santiago 4:7 nos dice qué hacer con él. Sométanse a Dios, resistan pues al diablo y huirá de ustedes. Él va a huir de ti si tú lo resistes. Pero ¿cómo se resiste? Dice el texto, sométete a Dios, sométete a Dios. Obedece lo que el versículo 5 dice. Dale muerte a sus pecados y resiste a Satanás. Colosenses 3:5 lo dice claro. Hagan morir lo terrenal en sus miembros, y entre ellos fornicación. Si has estado cayendo en esta clase de pecado, mi hermano, has estado pecando contra el Señor, has estado también manchando tu conciencia, y tú muy bien lo sabes. Las mentiras del diablo, lo que el diablo te susurró, resultaron ser puras mentiras. Lo que tu corazón engañoso te dijo resultó ser pura mentira. Esa confianza carnal que tenías en que te podías acercar a la tentación sin caer, has probado que eso es una mentira, porque el que se cree que está firme, tenga cuidado, no sea que caiga. Pero no te quedes sentado en el lodo de tu lamento, lamentando lo duro que es tu corazón y lo malvado que es. No te quedes ahí, corre a Cristo y ve allá misericordia y gracia en Él. Amén. Él te perdonará y te restaurará también. Quedarte cargando tu culpa te alejará cada vez más del Señor. No te dejará venir a Él. Ve a Él, pídele que te perdone y comprométete como Job. Haz un pacto delante del Señor, que tomarás más en serio tu lucha contra este tipo de pecados. No confíes en tu compromiso, sino depende de su gracia.
Amén. En Él hay perdón, en Él hay misericordia. Amén. Dale muerte a las pasiones carnales. En segundo lugar, segunda aplicación, desecha la ira y la mentira. Desecha la ira y la mentira. Voy a tener que agilizar aquí. ¿Tú alguna vez has leído los evangelios, en tu lectura de los evangelios, y te has encontrado con algún relato donde encuentras a Pedro medio serio y se le acerca a Juan y le dice: Pedro, ¿qué pasa? El Señor está como él, como que se levantó como medio iracundo. Y cuando él está así, mira, yo lo veo tranquilo porque él es, no sé cómo él explota de repente. Gracias por decirme, Pedro. Yo voy a mantener alejadito del Señor hoy, para que se calme. ¿Verdad que nunca hemos encontrado eso en los evangelios? Porque el Señor era manso y humilde. Amén. El Señor no era un iracundo. Y nosotros debemos ser así como Él. Si Cristo ha quebrantado el dominio de la ira que la ira tenía en tu corazón, no deberíamos tú y yo ser conocidos por ser personas que explotan en ira. Deberíamos ser conocidos como personas que son mansas y humildes. Debería ser que seamos mansos y humildes. Pero cuando un creyente no está fortaleciéndose en el Señor, su irritabilidad, sus arranques de ira, generalmente se hacen más evidentes. ¿Y quiénes son los que casi siempre reciben los golpes de esas palabras ásperas, hirientes y aplastantes? Los seres queridos, a quienes debemos amar más, a quienes debemos cuidar más, con los cuales deberíamos ser más amables. Y tú, mi hermano, estás luchando contra tu enojo en dependencia del Espíritu Santo, te pregunto. ¿Has estado teniendo victoria en esa lucha contra tu enojo o casi ni luchas? Un creyente verdadero que toma en serio el pecado de la ira en su corazón, jamás se le escuchará diciendo lo siguiente: yo tengo mi mal genio, ¿para qué quererme así? Goyer. Bueno, si no me provocaran tanto, yo no explotaría tanto en ira. O el que dice: pero es que si en mi casa las cosas se hicieran como yo exijo, te aseguro que no me verían tan irritado. En todo eso, el otro que tiene la culpa. El que habla así no está pensando bíblicamente. Muchas veces nuestro enojo, oigan bien, es un reflejo de que realmente no creemos ni confiamos en la soberanía de Dios. ¿Y qué tiene que ver la soberanía de Dios con la ira mía? Bueno, que muchas veces nos airamos cuando las cosas no nos salen como queremos. Nos airamos cuando las cosas se nos descontrolan, cuando nuestros planes no se dan, cuando se nos derrumban las cosas, nuestras aspiraciones. ¿Y quién es que tiene control de esas cosas? El Dios soberano. Entonces nuestra ira es contra Él. Nuestra irritabilidad realmente principalmente contra nuestro Dios, que en última instancia es el que tiene control de todas las cosas. Si eres así, tu enojo es contra Él, mi hermano. Y tú no vas a poder dominar tus tendencias iracundas saliendo a respirar aire fresco o yéndote al gimnasio a botar el estrés. No, ese es el Espíritu de Dios que te va a fortalecer. Amén. No son las pesas, ni es el aire. ¿Cuánta gente no ha salido a dar aire fresco y vuelve a hacer lo mismo iracundo de siempre? Eso no cambia. Tu problema está en el corazón, no en los pulmones, ni en los músculos. Tú tienes que humillarte bajo la poderosa mano de Dios y confiar en Él, porque Él es el soberano. Amén. Señor, tú permitiste que hubiera este tapón y que llegara de nuevo tarde al trabajo, aunque ya el jefe me había advertido que no llegara tarde otra vez. Señor, lo dejo en tus manos, tú eres el soberano. Amén. Llegué hoy y los niños están gachito ese. Entonces, en ese momento detente, clama al Señor: Señor, dame la gracia, dame la fortaleza para yo pacientemente tratar con mi hijo, tratar con mi hija y mostrarle la gracia de Cristo. Y una de las señales que muestran que estamos creciendo en mansedumbre y estamos realmente teniendo dominio sobre la ira es que cuando percibimos que nos estamos enojando, empezamos a dirigir nuestra mente a las Escrituras. No inmediatamente explotamos. Es una señal de que estamos creciendo. Bueno, esto pasó, esto me está molestando, estoy percibiendo que me estoy ya como incomodando. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame.
Ayúdame a hablar con mansedumbre. También cuando sentimos el hervor de la ira que empieza, clamamos al Señor para que Él aumente la gracia de la mansedumbre en nosotros. Le pedimos que nos dé mayor amor por nuestros seres queridos. Y si le hablamos cortantemente a nuestras esposas o a nuestros hijos, muy prontamente iremos a pedirle perdón por ello. Pero un cristiano a quien no se le oiga decir la palabra perdóname, eso es cuestionable. Eso es cuestionable. El asunto no es si peca o no peca, él peca. El creyente peca. La pregunta es qué hace con su pecado. Hermanos, pidámosle al Señor que nos ayude a aplicar todo lo que Él nos manda en ese texto que hemos estudiado. Amén. Y así glorificar a aquel que nos despojó del viejo hombre y nos ha vestido con el nuevo, para hacernos cada vez más como Él. Amén. Santos, mansos, humildes y llenos de amor y misericordia para con aquellos que nos ofenden. Amén. Él recibió la ira de Dios en contra de nosotros. No vamos nosotros a recibir la ira de la gente en contra de nosotros por amor a Él. Muchos nos provocarán. Dice Jerry Bridges en su libro El poder de la santidad que parece que Dios ha rociado en este mundo un grupo de personas que están solamente aquí para provocarnos a la ira. Hay gente que son así, con la que tú tienes problemas en tratar. Bueno, el Señor te la puso ahí para tú ejercer la gracia de la mansedumbre y la paciencia y el amor, y ellos también para contigo. Mi amigo que estás en Cristo, en esta mañana, Cristo no es un iracundo. Él está lleno de amor y gracia y misericordia. Amén. Y Él te llama a venir a Él. Y sí, todos tus pecados que has cometido, incluidos pecados que aquí mencionamos, de seguro muchos te señalaron a ti. Y lo más seguro todavía estás cometiendo y viviendo en esos pecados. El Señor no solamente te perdonará de esos pecados, te librará de ellos también. Amén. Te librará de esa adicción a esos pecados, que realmente lo que hacen es que te destruyen a ti, destruyen tu matrimonio, destruyen la sociedad, te hacen un miserable, porque el pecado es eso, nos hace miserables, eso es lo que hace. Y en última instancia nos hará miserables por la eternidad si no venimos a Cristo. Pues en Él hay salvación y esperanza, ven a Él y serás salvo, mi amigo. Vamos a orar. Señor, gracias por tu misericordia y tu compasión para con nosotros. Indignos somos, Señor, de tu gracia, de tu misericordia. Confesamos, Señor, que estamos débiles en muchas de estas cosas que hemos estudiado, en las que necesitamos tu fortaleza y tu gracia para darle muerte, para deshacernos de ellos, para que podamos exhibir más claramente la hermosura de nuestro manso y humilde Salvador. Señor, glorifícate en nuestras vidas, santifícanos por tu verdad y ten misericordia de aquellos que aún no te conocen hoy. Tráelos a Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Amén.